Seguimos aquí en Metadata compartiendo naturalmente todo lo que representa los cambios que se han sucedido también a raíz de la pandemia. En principio, aquella normativa que nos exigía una serie de medidas que se fueron de alguna manera flexibilizando, pero también algo que tiene que ver con la frontera principalmente. ¿Cómo ha sido la evolución? De eso vamos a hablar con el doctor Walter Villalba, que es el coordinador regional y nos va a comentar específicamente qué extensión tiene esta tarea de sanidad que desarrolla en la región. Walter, gracias por venir. Hola, ¿cómo le va, Antonio? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Primero, para repasar, el cargo y la cobertura que tienen ustedes. El cargo es de coordinador regional de sanidad de frontera, zona litoral norte. Sí. Esto abarca desde la provincia de Entre Ríos hasta la provincia de Formosa, áreas donde existen unidades sanitarias, Sí. Gualeguaychú, para el sur, para el norte, la provincia de Misiones, por supuesto, Corrientes, y en Formosa los puertos de Formosa Capital, Clorinda y Puerto Pilcomayo. Claro. En el Chaco, obviamente, Resistencia, que no tiene un área de fronteras hacia el exterior, pero sí funciona el puerto, entonces hay que hacer fiscalización de todo lo que pasa proveniente del río Paraná en el puerto, lo mismo con Corrientes, Claro. Ituzaingó también, que tiene su paso fronterizo, Sí. ahí donde está la represa con Ayolas. Bueno, esos son un extenso Claro. territorio. Bastante amplio, lo charlábamos casi sí. de ir a cubrir de Posadas a Chaco, son 800 kilómetros más o menos. Y de vuelta, sí. Sí. No, a Gualeguaychú son 800 kilómetros, Claro. y en la época en la que no había hoteles, Ajá. había que ir y volver en el día, Claro. así que son 1600 kilómetros hechos en un día. Muchas veces, obviamente, se arranca muy temprano para poder llegar, cumplir con todas las reuniones, con todo el establecimiento de los protocolos. Claro. No es fácil, hay que coordinar con los intendentes, con las sanidades de los municipios y de las provincias. No siempre coinciden los colores políticos, Claro. aunque no parezca, tiene que ver. Justamente la idea es que uno pueda oficiar de mediador, Claro. apoyando siempre desde lo científico, desde lo académico y de lo que se hace no solamente en el país sino en el mundo, para que las condiciones de sanidad de nuestra población sean las más seguras posible en un momento distinto, en un Claro. momento único en la historia, algo que nos va a marcar de por vida, ¿no? Puntualmente, ¿qué se controla desde la dependencia a tu cargo? Puntualmente, bueno, ahora obviamente lo que tiene que ver con el COVID, pero Sí. también tiene que ver con todas las enfermedades que pongan en riesgo a la población Sí. y el ingreso probable de las mismas, Claro. ya sea por seres humanos que la porten, ya sea por alimentos, en un trabajo en conjunto con SENASA, ya sea por animales, así que, o incluso vectoriales en la época donde hay dengue, por ejemplo. Nosotros conocemos muy bien esto, así que todas esas cuestiones hacen a la actividad, también la fiscalización en los pasos de frontera de la desratización, del desmalezamiento, de las fumigaciones, de las condiciones del agua. Claro, o sea, aparece una situación sanitaria en la frontera y ustedes tienen que estar ahí para controlar y, bueno, eventualmente intervenir. Exacto, sí, y hacer la denuncia epidemiológica que corresponda. Claro. Si tenemos un febril sospechoso de alguna enfermedad que pueda poner en riesgo al resto de la población, obviamente hay que denunciarla, aislarlo, hacer la burbuja correspondiente. Claro. Y avisar a las autoridades, no solamente nacionales, sino jurisdiccionales, Claro. para que el sistema sanitario local tome cartas en el asunto y pueda Sí. dar atención, por supuesto, hacer el correcto diagnóstico y eventualmente también proteger a la población de la provincia. Claro. Bueno, aprovechando este recorrido que seguramente habrá hecho en varias ocasiones en estas provincias, ¿cómo están en materia sanitaria y comparativamente en la frontera? Digo, nosotros sabemos por lo que nos pasa acá con Posadas Encarnación, con Iguazú Foz y con Irigoyen, que hay una situación un poco más controlada y no se han registrado, por lo menos el temor era un posible rebrote ante esta circulación de personas. ¿Cómo están las demás provincias? Epidemiológicamente es un momento óptimo si tenemos en cuenta de dónde venimos. Después de 1 año y medio de pandemia, puedo decir que todas las provincias están pasando por un buen momento sanitario, con disminución de cantidad de casos, con disminución sobre todo de la tensión de los sistemas sanitarios,
Esto implica menos cantidad de internados y eventualmente si aparece algún internado, en general no es grave, no requiere unidades críticas. Esta es la situación actual. Ahora, si usted me pregunta todo lo que ha pasado en este tiempo, obviamente esto va a parecer un poco subjetivo, pero Misiones tiene un sistema sanitario que la posicionó a la vanguardia de lo que es la gestión de la pandemia. Y no estoy hablando simplemente porque el gobernador sea médico, porque tenemos un ministro que se encarriló detrás de las directivas y rápidamente se pudo actuar, también un conductor político que vio la situación también con anticipación, como generalmente pasa con el resto de las cuestiones políticas también, pero hemos visto que la gestión de la pandemia ha sido ejemplar. Obviamente hemos tenido casos, hemos tenido enfermos y hasta hemos tenido fallecidos, como ha ocurrido en todo el mundo, pero le puedo asegurar que el impacto ha sido bastante menor que en otros lugares. Bueno, más allá de todo esto, hay que decir que la política sanitaria de todos los años que han venido anteriores fue fortalecida en este último tiempo. Se han duplicado las camas críticas y un poco más aún. Se pudo contar con el recurso humano todo el tiempo que se necesitó, por eso bienvenido todos los homenajes que se le han hecho al recurso humano sanitario, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y también se han contado con los insumos rápidamente para poder dar respuesta en áreas críticas a casos que comenzaban a brotar de abajo de las piedras. Claro. ¿No? Realmente fue un momento complejo. Nunca estuvo tan expuesto, digamos, y tan a prueba el sistema sanitario de todo el mundo, no solamente acá. Sabemos lo que pasa acá porque vivimos a diario, pero el mundo se ha sorprendido y tuvo que dar respuesta dentro de sus posibilidades, algunos más preparados, otros menos preparados. Es así. Las asimetrías que existen entre los sistemas sanitarios de ambos lados de las fronteras generalmente se acentúan sobre todo lo que tiene que ver con Argentina y Paraguay, donde obviamente la tendencia siempre es que el paraguayo venga a usar el sistema sanitario argentino. Las ciudades que tienen frontera con Brasil en general no es así. En general el sistema de salud de Brasil los contiene y de hecho en muchas oportunidades hay argentinos que eligen ir a atenderse en Brasil. Por eso le digo que Misiones, en este caso, que puede tener ambas situaciones, se notó cómo nuestro sistema sanitario estuvo realmente a la altura de las circunstancias. Bueno, hoy estamos trabajando en recuperar el tiempo perdido para aquellas personas que han tenido que abandonar sus tratamientos, sus seguimientos, sus estudios, su estadificación de algunas enfermedades y poder resolver aquellas enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo que por la pandemia hubo que dejar un poquito de lado obligatoriamente, pero creo que la situación que hemos atravesado hasta este momento nos puso a Misiones como ejemplo a nivel país. Esto que representa un paso sanitario más seguro, como lo llaman ustedes, o esta experiencia piloto también que tuvo Misiones con Foz de Iguazú, ahora se está pidiendo que se amplíe. De hecho hay un pedido formal que ha hecho el gobernador de la provincia de Misiones para que otra parte de la frontera se vaya abriendo. Estamos, decía al principio, en mejores condiciones para posibilitar esto, ¿no? Bueno, no me corresponde a mí responder esa pregunta en este momento porque obviamente hay quien conduce la salud en la provincia y el gobernador lo sabe muy bien y por eso hace los pedidos. Porque la normativa vigente habla de que cada jurisdicción va a solicitar a la jefatura de gabinete la apertura de distintos pasos siempre y cuando considere que pueden cumplir los sistemas sanitarios provinciales los protocolos autorizados por la Nación. Le toca a Sanidad de Fronteras ir fiscalizando que estos protocolos se cumplan, siempre con la presencia de los estados municipales y provinciales. Así que si el gobernador ha hecho los pedidos correspondientes es porque se considera que la provincia está en condiciones de poder realizar estos controles. Los controles también van a ir flexibilizándose a medida que la situación sanitaria vaya manteniendo este nivel de tensión y a medida que la vacunación vaya avanzando.
ya hemos superado el 50% largamente. Hemos llegado al momento en el que por eso se retiró el testeo rápido. Seguramente la PCR, la prueba que hoy limita por cuestiones económicas, sobre todo un transitar más fluido de la gente por los puntos terrestres, por los puntos de ingreso terrestre, seguramente va a ser retirada en un momento en el que lleguemos al 70-75% de la población vacunada. Estimo que esto sería por lo menos lo lógico. Hay una solicitud amplia de toda la población, no solamente de nuestro país, sino también de los hermanos paraguayos, de los hermanos brasileros. En otros puntos también, en Uruguay pasó lo mismo. Para que se retire el test de PCR, había cuenta que la vacunación conlleva un riesgo mucho menor de transmisión de la enfermedad y que la mayoría de la población tiende ya a estar vacunada. No hemos tenido grandes movimientos antivacunas en el país, menos todavía en las provincias que a mí me toca fiscalizar. Claro. Prácticamente a un mes de lo que representan las fiestas y ya estamos mirando lo que va a representar las vacaciones de verano. Todo el mundo se pregunta, si bien hablamos algo para el Diario Territorio de que había esta posibilidad, la gente dice, ¿podremos ir finalmente a Brasil, ir a veranear de acá de Misiones en este contexto? Nosotros sabíamos que los hermanos brasileros iban a tener una conducta de absoluta reciprocidad con lo que nosotros íbamos haciendo, por lo menos se nos hizo saber de esa manera por algunas autoridades sanitarias de Brasil. Pasó que cuando nosotros hicimos la prueba piloto turística por unos días y bueno, tuvimos la reciprocidad de Foz de Iguazú. Posteriormente tuvimos la apertura como corredor seguro, por lo tanto hoy un brasilero que ingresa a nuestro país con los requisitos sanitarios correspondientes puede ir hasta Buenos Aires, puede ir a Córdoba, Salta, puede ir a cualquier lado porque ya es un corredor seguro. No pasó lo mismo con Brasil. No pasó lo mismo con Brasil. Nosotros suponíamos que esto para este momento ya iba a estar resuelto, que podíamos ingresar y circular por el país vecino sin inconvenientes, siempre y cuando obviamente tengamos nuestro esquema de vacunación, nuestro test de PCR o el testeo, depende de qué normativa ellos exijan. Bueno, hoy sigue vigente un decreto que habla de la imposibilidad del argentino de transitar dentro del país, de Brasil, excepto las ciudades gemelas, digamos, de Foz de Iguazú, Uruguayana, en el caso de Paso de los Libres. Si alguien se sale de ese ámbito, tiene punición económica y también penal. Existen algunas excepciones, como funcionarios cumpliendo cierta tarea, por ejemplo, dentro de poco hay reuniones en San Pablo de ministros y esas personas, por supuesto, pueden hacerlo. Lo mismo pasa con aquellas personas que por una vinculación familiar tienen que juntarse con esposo, con un lazo bien parental, íntimo, digamos, hermanos, hermanas, esposos, esposas, madre, padre, bueno, esas situaciones en particular, situaciones humanitarias, pero en general no se puede circular en Brasil, un argentino no puede circular. ¿Esto estamos hablando desde circulación terrestre y también aérea, o la aérea tiene otro...? No, la aérea tiene otra normativa, uno puede ir vía aérea a San Pablo, por ejemplo, y si uno... Claro, para ser más simple y para ilustrar mejor a la audiencia, acá un posadeño puede ir hasta Foz, de Foz tomarse, por ejemplo, un servicio aéreo hasta, por ejemplo, un destino turístico que puede ser Río. No, porque no puede circular por Río de Janeiro. Tampoco. No, tiene que tener una excepción de la autoridad migratoria, justificando que va a hacer a San Pablo o a Río de Janeiro. Si tiene una reunión de trabajo, por ejemplo, algún con fines turísticos, para decirlo, no, con fines turísticos hay posibilidades. Todavía no. No puede circular usted por Copacabana. Claro, sí, que es lo que la gente intenta saber, digamos, ante esta... Nosotros que somos todos los misioneros, casi frecuentamos las playas del litoral catarinense, hoy estaríamos impedidos de hacer ese viaje. Todos los movimientos, para reiterar nada más, decía las ciudades gemelas, que son las ciudades que están enfrentadas, si se quiere, o pasando la frontera, es la que podemos circular. Solamente, o también ellos tienen más flexibilidad. No, ellos tienen más flexibilidad. Ellos ya una vez que el corredor turístico fue aprobado, anduvo bien, comenzó a funcionar lo que se llama el corredor seguro. Y a partir de allí, cualquier brasileño que ingrese al país
cumpliendo las normativas vigentes desde el punto de vista sanitario, puede transitar. Así que bueno. Lo último, doctor, como para recordar simplemente, seguramente, por lo menos en la frontera también van a quedar, así como nosotros tenemos algunas normas que vamos adquiriendo con esta nueva situación, muchas cosas van a quedar seguramente como aprendizaje también, y cosas que se deberá mantener en el tiempo, ¿no? Como esto de distanciamiento, bueno, la particularidad, Misiones tiene la de obligatoriedad del uso de barbijo todavía para las grandes reuniones y demás. También esto ocurre en la frontera. Siempre es recomendable, ante la presencia de un riesgo sanitario, tener estas medidas, recordarlas y obviamente tratar de incorporarlas para el cumplimiento individual, y posteriormente esto hace que la sociedad misma se cuide. Suponemos nosotros, la pandemia no terminó, así que suponemos nosotros que tenemos todavía un periodo en el cual tengamos que establecer otras medidas futuras. No sabemos si la tercera dosis de vacuna va a ser para todos, no sabemos si, suponemos que sí, pero en principio hay ciertos grupos a los que se le ha indicado prioritariamente. Sí. No sabemos si la vacuna del COVID va a venir como la antigripal, por ejemplo, todos los años, sí. Y si esta va a quedar como una enfermedad endémica, parecería ser que sí, pero si va a quedar como tal, vamos a tener que incluirla dentro de nuestro calendario de vacunación. Claro. Hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Sí, hemos visto que la industria, la ciencia se han juntado de una forma probablemente histórica, y nunca hemos tenido la posibilidad en el mundo, en la historia, de tener tantas variedades, tantas plataformas de vacunas tan eficientes en tan poco tiempo de transcurrida la pandemia. Y esto, bueno, es un mérito obviamente de los científicos, de los investigadores, de aquellos laboratorios que han apostado a la inversión en salud en estas circunstancias tan complejas de la economía también, y sobre todo, bueno, de algunos estados que han enarbolado la libertad de poder acceder a las vacunas. Claro. Así que otras enfermedades seguramente van a beneficiarse también con la aparición del COVID a futuro, para poder establecer inmunogenicidad y para poder ser más amplios en la prevención. El resto es esperar. Muchas veces nos aventuramos en pandemia a decir, bueno, ya está, va a pasar esto, y pasa otra cosa. Sí. Hemos tenido variantes distintas a cada rato, mutaciones, claro. Y lo que parecía ya aprendido de repente queda obsoleto en el transcurso de semanas. Claro. Hoy aventurarse a decir qué es lo que va a pasar, obviamente es un poco imprudente, pero suponemos nosotros que por este camino que vamos a superarlo todos juntos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, fue ministro de Salud de la provincia de Misiones, lo recordamos mucho por ese lado, y ahora con esta nueva función de bueno, verificar lo que sucede también en la frontera, el repaso que queríamos compartir con ustedes, y bueno, no nos trajo la noticia de que podemos ir a Brasil, pero bueno, habrá que aguardar todavía. Seguramente esa también es una determinación política que se va a conocer más adelante. Vamos a la pausa y volvemos.